Hola Miss Evelyn, hoy vamos a hablar del vanguardismo. Para empezar, primero mi equipo está conformado por Fer Torres Mesa y por Andrea Romero. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo se identifica por romper la tradición y por tener un espíritu libre, introduciendo así el humor y el sarcasmo. Este periodo solo duró muy poco, muy poco. Como sabemos, el vanguardismo es un gran movimiento literario que se caracteriza por tener una amplia lista de subramas como el cubismo, futurismo, abstracción lírica, dadaísmo, constructivismo, superamitismo, neoclasismo, surrealismo, arte conceptual, performance, hiperrealismo, minimalismo, entre muchas otras. Las características de la literatura vanguardista es concretamente en la poesía, y el texto va a ser realizado a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes, rompiendo tanto como la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos, como con la sintaxis, alterando por completo la estructura tradicional de las composiciones. Valores de la época. En esa época la lucha contra las tradiciones, luchaban mucho contra las tradiciones, procurando la novedad y libertad. También había audacia y libertad de la forma, el carácter experimental y la rapidez con la que suceden las propuestas unas tras otras. En la pintura ocurre una huida de arte figurativo en procura del arte abstracto. Uno de los autores importantes del vanguardismo fue Oliverio Girondo, nacido en Argentina el 17 de agosto de 1891. Proviene de una familia acomodada, lo que permitió que estudiara en Europa. Cuando regresa a Buenos Aires comienza la carrera de Derecho, aunque en vacaciones volvió a Europa para introducirse a las corrientes estéticas. Empezó una época de colaboraciones con diferentes artistas, revistas. Publicó su primer libro, 20 poemas para ser leídos en la tranvía, en 1922. El año siguiente, recorrió España y gestó el que sería su segundo libro, Calcomanías, en 1925. En 1924 había regresado a Buenos Aires junto a Eva Méndez y algunos escritores y autistas y fundaron el periódico Martín Fierro. En 1943 se casa con Nora Lange y sufre un accidente en 1961 que fue disminuyendo su vida y murió en Buenos Aires el 24 de enero de 1967. Unas de sus obras más representativas fueron Todo era amor, Poemas 12, Lo puro no, Llorar a lágrimas vivas, Donde. Ok, mi autor es Tristan Tzara, nació en Montjesti, Rumania. Bueno, fue un poeta francés de origen rumano, fue el principal impulsor del grupo Dada, movimiento de vanguardia surgido en Zurich durante la Primera Guerra Mundial, que se proponía expresar su oposición al orden establecido mediante la ruptura con la lógica del lenguaje, en cuanto que el sustentador del sistema, en cuanto al sustentador del sistema social. La primera materialización de los presupuestos literarios de Tristan Tzara se halla en su colección de poemas, que fueron La primera aventura celeste del señor Antipirina, 25 poemas, formulaciones teóricas en la revista Dada y el primer manifiesto Dada, Dudas y Elegía. Otro autor muy importante se llama, otro autor mexicano importante se llamaba José Juan Tablada. Fue un poeta, periodista y diplomático, reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana, y se le atribuye la introducción a la literatura hispana. En sus escritos hizo un uso indiscriminado de metáforas. Estudió el arte hispanoamericano, el precolombino y el arte de contemporáneo. Influyó y apoyó a artistas como Ramón López Velarde, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Algunas de sus obras más representativas son El Florilegio, La Epopeya Nacional,
El sol y bajo la luna, un día, poemas sintéticos. Voy yo, compañeros. Espérenme. Bueno, las características del movimiento reflejado en los poemas siempre fue como principal la ruptura de todas las reglas, no existía ninguna coherencia y tampoco había algún procedimiento para escribir los poemas porque rompían totalmente con la tradición, había ausencia de sintaxis, había mucha creatividad, irracionalidad, muchas metáforas y mucho sentimentalismo. Durante el vanguardismo, vivían en la Primera y Segunda Guerra Mundial y se basó en los movimientos rupturistas de las artes que surgieron a partir del siglo XX, con el objetivo de expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje. Las características del lenguaje. Su instrumento es la palabra y la fantasía ilimitada. Por medio de la palabra se destruye la realidad y transforma al objeto en idea pura. La sugestión sonora y asociativa del lenguaje importa más que su significado. Los versos suenan e insinúan. La palabra tiene múltiples ecos y se carga de contenidos misteriosos, de significados equívocos, no equívocos y de reflejos interiores. Esta poesía no es inteligible y como se abre a múltiples interpretaciones, el lector se convierte en un co-creador. Compañeros, esperen. Empleo de figuras retóricas en poemas. Las figuras retóricas son formas no convencionales de emplear las palabras para sorprender, emocionar y emitir sentimientos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, muchos artistas de esta época les encantaba usar las metáforas, también antítesis, comparaciones, paralelismos, enumeración, repetición y epíteo. Uno de los principales objetivos era que el autor evocara sentimientos. Los principales temas eran la naturaleza, la delicadeza de las criaturas naturales y el paisaje. Son composiciones breves con visiones rápidas e intensas de la realidad. Los autores se sentían atrapados en un mundo que los limitaba. Las vanguardias fueron un movimiento que desencadenaron todas estas fuertes emociones. En conclusión, llegamos a la conclusión que el movimiento de vanguardias fue un impacto en la población muy grande, porque su naturaleza era ir contra las reglas de la literatura y del mundo. Expresaban ideas que muchas personas no aceptaban al ser conservadoras. Fue un movimiento muy bello, caracterizado por tener un espíritu libre, lleno de nuevas formas de expresar sentimientos y dar a conocer una visión sensible del mundo a través de palabras y versos. Bueno, mis, hasta aquí se acaba el video. Denle like y suscríbanse. Gracias por escuchar.